Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Llambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Saludamos a todos los audioescuchas que comienzan este viaje con nosotros, en este nuestro primer capítulo de Permacultura Podcast. Desde Quito, Ecuador, saludamos a nuestro coanfitrión, Marcos Toscano. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola Pablo, bienvenidas, bienvenidos, con gusto acá en el nuevo podcast. Para comenzar este viaje hay que aclarar el concepto que nos convoca, así que debo partir con esta pregunta. ¿Qué es la permacultura? La permacultura es una ciencia del diseño. Cuando hablamos de permacultura, nosotros estamos hablando de valores y visión. Valores que tienen que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad de un mundo en permanente crisis y sobre todo para que nosotros entendamos cómo estos valores permiten emerger a un diseño. Estamos hablando del manejo de bienes y recursos naturales en pro de una vida saludable, sostenible y altamente productiva dentro de márgenes que nos den a nosotros bienestar. Pareciera que la palabra sostenible es clave en este concepto, ¿no? Pero también es un poco manoseada, entonces ¿podríamos definir tal vez un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? Claro, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, en inglés es sustainable, que es como engloba los dos aspectos, pero pongámoslo de una manera muy simple. Sostenibilidad es aquello que se sostiene en el tiempo, que nosotros con nuestras prácticas cotidianas para el emerger con la facilidad de conseguir recursos para nuestros techos, para nuestro hogar, para la comida, para la nutrición, para la reproducción ampliada de la vida, estos hechos tienen que ser sostenibles, tienen que estar dentro del espacio y el territorio, manejándose de una manera muy adecuada, donde viene ya el concepto de sustentabilidad, que la carga que cualquier ecosistema pueda soportar sea realmente renovable, que pueda reanudar sus ciclos y por lo tanto lo sostenible y lo sustentable son partes de un concepto que va a ir emergiendo a partir de la ecología. Sin embargo, la permacultura no es solo ecología, sino que es la ecología aplicada. Para quienes por primera vez se encuentran con la permacultura, hagamos una pequeña reseña de cómo surge este concepto. Les voy a leer una frase bellísima, ¿no? A menudo, las personas se sienten incapaces de dar un cambio. La permacultura ofrece soluciones positivas a los problemas cotidianos, regionales, locales y en consecuencia globales, usando la ecología como base para aprender, estudiar, diseñar y realizar sistemas perdurables, funcionales, sostenibles e integrados en su bioregión, en su territorio, en su espacio, sustentando los asentamientos humanos y los ecosistemas naturales. Este concepto nos habla en sí mismo de dónde surge, más allá de llamémosle fechas, surge contigo, con tu pensamiento, contigo y tu territorio, que puede ser desde una terraza, un balcón, la vereda de tu calle, puede ser la propiedad del barrio, puede ser, qué sé yo, la casa comunal, puede ser el parque, puede ser la finca, puede ser la bioregión, no importa. Pero si nosotros nos vamos al tema histórico, los comienzos de la permacultura se dan más o menos en 1977 al 85, donde apareció un concepto bastante interesante de mano de David Holmgren y Bill Mollison. Justo en esta época, Mollison, un biólogo que era profesor de David Holmgren,
hicieron una investigación sobre los sistemas agriculturales en forma permanente. Entonces es ahí donde ocurrió varios de los insights más importantes sobre diseño y arquitectura territorial. Porque justo en esa época también aparece un libro pero formidable. Es el libro de Masanobu Fukuoka, que su nombre es La revolución de una brizna de paja. Es Fukuoka quien descubre, llamémoslo así, la agricultura natural. Una agricultura basada sobre todo en patrones, ritmos, espacios, modificaciones que tienen desde las energías silvestres a todo lo que acontece dentro de un territorio, y sin embargo el ser humano lo único que hace es garantizar que esto siga dándose. Nosotros miramos que en este caso Mollison y la agricultura natural de Fukuoka son efectos complementarios para entender el tema fundamental de la permacultura, lo que es el diseño permacultural. Entonces, más o menos en esta época del 77 al 85 se dio este emerger. Del 85 al 2000 apareció un premio que se le dio a Bill Mollison, que fue el Right Livelihood Award, que es el premio Nobel alternativo del Parlamento sueco, y es ahí donde empezó a emerger todo el tema de la permacultura a nivel mundial, porque Mollison fue realmente, llamémosle así, la cara más propagandística y mucho más ligada a conformar diseños en varios tipos de escenarios. Pero Holmgren fue el que empezó el acto más didáctico, llamémoslo así, el que hizo emerger la parte más académica del tema de la permacultura. Bueno, en su origen, la palabra permacultura viene de la conjunción agricultura y permanente. Y la verdad es que mucha gente asocia este concepto a la horticultura, ¿no? A la agricultura orgánica, a los huertos, pero en realidad vemos que la permacultura abarca un abanico muy grande de ámbitos culturales. Sí, con este concepto, Mollison y Holmgren actúan al principio dentro del ámbito, sobre todo de agricultura, pero después fue emergiendo la permacultura en varios escenarios impresionantes, ¿no? Entonces vos encuentras bioarquitectura, encuentras todo el tema cultural, el tema educativo, todo lo que tiene que ver con terapias, el tema de lo que es el dinero, el tema de lo que es política local, el política territorial, planes estratégicos. Es más, hasta puedes hacer diseños para evitar catástrofes. Entonces, todo ese espectro que se abrió desde la agricultura natural ha ido madurando, y actualmente la permacultura es una permacultura muy, muy ligada también a ciertos escenarios que tienen que ver con tecnología, como el uso de drones y para hacer diseños hídricos y todo eso. Entonces ha sido un proceso histórico bastante interesante que nos está dando soluciones bastante prácticas para habitar el mundo en descenso energético. Estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes. Permítame compartir un par de datos con ustedes. La pérdida de la biodiversidad avanza brutalmente. Según la ONU, el 25% de las especies del planeta están en peligro de extinción. Día a día desaparecen más de 100 especies. Algunos hablan incluso de la tercera extinción masiva de la historia del planeta. A esto se suma el uso y maltrato de los suelos por el monocultivo, que genera infertilidad, la contaminación de los océanos, cerca de 8 millones de toneladas de residuos al año reciben nuestros océanos, la deforestación de las grandes selvas y bosques, que alcanza cifras de hasta 12 millones de hectáreas por año, la inminente escasez de agua dulce para grandes asentamientos humanos. O sea, una cosa de locos, un panorama que realmente nos pone contra las cuerdas. Y la permacultura pareciera emerger como contrarrespuesta a esta situación. Claro, nosotros estamos destruyendo como civilización, no digo nosotros, ¿no? Como seres individuales, sino como civilización, hemos estado destruyendo grandes ecosistemas de una manera veloz, increíble, y es ahí donde emerge esta posibilidad de generar remanentes que permitan que el ser humano pueda convivir con la naturaleza sin hacer que su tecnosfera
es decir, esa capacidad técnica de emerger dentro de la biosfera, sea realmente lo más amigable para el entorno. Y es por eso que nosotros podríamos definir a la permacultura como la creación de ambientes humanos sostenibles. Es una agricultura y una cultura permanentes a través de una ética del uso y cuidado de la tierra, y trata sobre plantas, animales, infraestructuras, agua, energía, comunicación, todo lo que tiene que ver con tecnologías, no como elementos en sí mismos, sino como estos se relacionan sinérgicamente. Como yo relaciona cuando yo estoy lavando un plato, esa agua, ¿dónde va? ¿Por qué tiene que ir a un río a dañar grandes masas de agua y grandes sistemas hídricos? Es también un movimiento social, es un modelo ecológico que nos permite cohabitar con animales, con biota, con flora, fauna, y generalmente esto es basado en patrones que se encuentran en la naturaleza. Entonces, lo que hace la permacultura no es sino devolvernos a lo que se denomina el pensamiento natural. Pensar con la naturaleza, junto con ella. Y no porque la naturaleza, nosotros tenemos una idea bastante mítica sobre esto, ¿no? No porque la naturaleza sea una maestra moral, sino porque funciona. Tiene 4.500 millones de años que funciona. Y claro, la conciencia humana ha cortado ese funcionamiento. La idea es simplemente con la permacultura volver a esos escenarios. Claro, al haber perdido contacto con la naturaleza, no somos capaces de observar la inteligencia de esta misma, ¿no? Creemos que la inteligencia humana es superior a todas y nos olvidamos de dónde venimos y de dónde nace esta misma inteligencia, que es parte de un proceso evolutivo. Pero a veces, como personas inmersas en la civilización moderna, avanzando como rebaño en la dirección del consumo desenfrenado, se nos hace borroso, se ve poco clara la posibilidad de planear una vida más sustentable. Claro, pero cuando uno mira exactamente esto, cómo nosotros planificamos nuestra vida, nosotros tenemos un mapa mental. Desde que nos amanecemos hasta que anochecemos, sabemos por dónde coger el bus, sabemos cuál es la ruta del bus, cómo ir al escritorio, cómo ir de ahí al bar, a comer un poco, después volver a casa. Todo está mapeado. Nuestro territorio mental está totalmente subsumido a un espacio que no tiene naturaleza. Te han formateado para que tengas un territorio específico, no solo mental, sino también territorial, porque simplemente lo que está adentro se expresa afuera, y nosotros vamos viendo que lo que antes eran ritmos de, gestación, amamantamiento, crecimiento, encontrar pareja, reproducción, hacer hábitats, etcétera, que a nivel animal estaba bastante claro para nosotros como animales, resulta que emergió en una plétora de significados que perdieron a la naturaleza. Porque actualmente nosotros tenemos una noción del espacio, del tiempo, de todo lo que es ritmo a partir de un móvil. El móvil es el que nos da los ritmos, nos especifica los tiempos, nos da un mapa mental donde nosotros tenemos que coexistir. Pero nos hemos olvidado que este cuerpo es resultado de un territorio, resultado de un, llamémosle así, un proceso interactivo, autopoyético, que lo que nos permite es ir generando la propia biología en virtud del mismo territorio. Y tenemos una relación totalmente íntima con cada bosque, con cada, oso, con cada laguna, con cada riachuelo. Tenemos una relación íntima y hemos perdido ese espacio porque nuestro espacio mental se deshizo de la naturaleza. Y esto es el tema de la permacultura, es volver a un llamado para habitar nuestros territorios de una forma mucho más visionaria, mucho más englobadora, llamémosle así, holística. Entonces la permacultura, la sustentabilidad y todo lo que tiene que ver con ecología es la aplicación de estos términos dentro de un territorio. Parte del problema radica en estar habitando un territorio artificial, alejado de nuestro origen, incluso de nuestra matriz y fuero interno, donde tal vez podemos encontrar sentido a esta experiencia de estar vivos, y sin duda alejado de nuestro origen natural. Y al conversar
de vida sustentable o de alcanzar la sustentabilidad, muchas personas lo ven como algo utópico, como una meta a alcanzar en un futuro. Pero es que ahí viene el tema. A nosotros nos han vendido la idea de un mundo ya predefinido. Es decir, un mundo que nosotros no podemos cambiar en lo absoluto. Pero la autopoiesis te está diciendo que sí. Te está diciendo que ahí está la figura más ética y política, donde nosotros realmente podemos asentar nuestra naturalidad, que no es solamente desde un ente individual, donde va a ser totalmente bombardeado por un montón de escenarios y dispositivos para emerger emociones. Solo imagínate a nivel de tecnologías de comunicación. Siempre tienes que estar en archivo y siempre ese archivo va a destruir el anterior, para que siempre estés vos ahí formando una identidad individual, permanente y todo fuera de la naturaleza. Y claro, el que menos se rompe la cabeza porque tiene que estar totalmente, siempre estar al día con las tecnologías, si no, no eres nadie. El tema es que la naturaleza tiene esto que se llama el amor incondicional. ¿Qué es el amor? No es el amor de bolero, ¿no? No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de la comprensión de la totalidad y cómo esto emerge en cada individuo con su propia responsabilidad en esta belleza de la diversidad. Pero una diversidad dentro de una unidad, no una diversidad que quiere armar unidad dentro de escenarios totalmente caducos con tecnologías. Solo vayan a ver cuánta basura ha generado la tecnosfera que actualmente tenemos. Tenemos 5 islas enormes del porte de Francia, Inglaterra y España, repletas de basura. Esa es la tecnología que nos venden, obsolescencia programada y todo. Y claro, nosotros lo que decimos es que la mejor tecnología es caminar con los escenarios y patrones con los ritmos de la naturaleza, el ritmo de tu corazón, el ritmo de tu diástole, tu sístole, inspiración, expiración. Todos esos son ritmos que nos marcan y no con aplastar botones, porque estamos como un poquito lejos de él. Entonces no es que sea un escenario utópico, es lo que decía Michel Foucault, esta es una heterotopía, lo construyes aquí y ahora, no hay otra. A pesar de lo cerca que parece venir la tragedia, en la vida cotidiana de las grandes ciudades, al menos en Latinoamérica, el tema de lo sustentable no pasa mucho más allá de una etiqueta bonita. ¿Qué es lo que pasa? Sal a tu calle y mira, la vereda no produce nada de comida. Si es que hubiese un cisma que por cambio climático, por qué sé yo, falta de petróleo o lo que sea, resulta que las ciudades son totalmente inertes. tan débiles para sostener, no son resilientes. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Simplemente colapsos, violencia y todo. No es una utopía. La utopía no es que nos hace mover. Realmente para mí la utopía no tiene sentido más que para algo literario. Pero la heterotopía, así como la autopoiesis, te empuja a vivir el escenario más realista. Aquí, en este momento, en tu terraza, en tu balcón, en tu vereda, en el parque de tu barrio, en lo que sea, ahí está el escenario preciso. Entonces, es coger y hacerlo. Bueno, queridas audioescuchas, con este llamado a la acción, al hacer, les cuento que estamos llegando al fin de este episodio. Creo que hemos aclarado bastante a qué nos referimos cuando hablamos de permacultura. Y si hay preguntas al respecto, está buenísimo porque tenemos todo un futuro podcast por delante para ir aclarándolas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Permacultura Podcast. Marcos, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, me gustaría decir algo muy interesante para aquí. Que nosotros podamos comprender en qué viaje nos estamos metiendo con este podcast. Hay una frase bellísima: los viajes tienen sentido cuando vuelves a casa. Cuando una vez que tú te has ido y vuelves, tienes otra mirada de tu propio mundo, de tu espacio, de tu tiempo, pero ahora miras con otros ojos.
Bueno, yo quería terminar con una frase de Orwell que me pareció tan fantástica debido a los escenarios que estamos viviendo ahora. El progreso no es una ilusión, es lento e inevitablemente decepcionante. Claro que es decepcionante. Un progreso de lo material que nos está llevando directo al abismo si no tomamos cartas en el asunto. Y es precisamente aquí donde apunta este proyecto. Queremos compartir con ustedes las distintas técnicas y conocimientos que nos entrega la permacultura como respuesta a la crisis que nos toca vivir. Dejamos la invitación abierta para que nos acompañen en este viaje donde, guiados por la naturaleza, viraremos el timón hacia un futuro próspero y abundante. Gracias, Pablo, y gracias a todos los audioescuchas. Las esperamos con todo el corazón y vamos a aprender juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos, y gracias a todos quienes nos escucharon. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para hablar sobre pensamiento natural. Que tengan una linda semana. Esto es Permacultura Podcast.